Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak, copresidente de la Confraternidad Judío-Cristiana del Uruguay, Jerónimo Granados, senadores Jorge Larrañaga, Mónica Alonso, señores diputados, ministro del Tribunal de Cuentas, Ruperto Long, representantes diplomáticos de las embajadas de Argentina, Estados Unidos e Israel, presidentes y representantes de las instituciones comunitarias, especialmente a los jóvenes de los movimientos juveniles, señor Rafael Frem, familia Frem, señor Fernando Butasoni, amigos y amigas todos, bienvenidos. Bienvenidos todos a este acto por la convivencia en memoria de David Frem, Zichrono Libraja, aproximaciones a los crímenes de odio. Gracias por acompañarnos. En la lengua hebrea, a la acción social colectiva de convivir se le denomina dukium, coexistencia. Y en castellano, coexistencia y convivencia son sinónimos, además de compartir, entender, relacionarse, entre otros. La convivencia es mucho más que el acto de tolerarse. Implica respetarnos, aceptar al diferente en su diferencia y enriquecernos de lo que el otro tiene para dar, para enseñar. En síntesis, reconocer la existencia del otro como un alter ego. El acto de hoy se propone ser un aporte en el camino de educar en la convivencia. Para abrir el mismo, voy a pedirle al doctor Claudio Elkan, presidente de la NCI, que nos dirija la palabra. Buenas noches a todos. El asesinato de David Frem, Zichrono Libraja, en Paysandú, el 8 de marzo de 2016, fue en primer lugar impactante y luego conmovedor. Impactante por lo inesperado, las circunstancias y el modus operandi de quien resolvió acabar con su existencia así lo indican. Conmovedor por injusto, arbitrario y a primera vista reñido con las mejores tradiciones uruguayas de convivencia y tolerancia. Las demostraciones espontáneas de los sanduceros en la semana que siguió al dramático hecho y el sepelio multitudinario de David en el cementerio israelita de La Paz dan cuenta de ello. Esa semana, en Paysandú, como escribiera un vecino, todos fueron judíos, de corazón. Pasado el tiempo, como debe ser, la vida fue retomando su cauce. David y su lamentable desaparición física pasaron a ocupar el espacio que todas las pérdidas ocupan, el de la memoria, en el corazón de sus afectos más íntimos y en ciertos colectivos de una manera más simbólica. La primera semana de marzo está siempre pautada por hechos periódicos anuales que se apoderan de la opinión pública, el comienzo de las clases y últimamente, precisamente los 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. En medio de esa vorágine de cambio de rutinas y prioridades, el recuerdo de David y el luctuoso hecho en sí pasan a otro plano. He ahí el peligro. Si la memoria no se ejercita, se pierde. Dicho esto, convertir a David Frem en un mártir o en una víctima hubiera sido desmerecerlo en su ausencia. Ni él lo hubiera querido, ni su viuda, ni sus hijos lo desean. Él, que cultivó el bajo perfil en forma auténtica y convencida, mal hubiera querido que su desgracia se prestara a transformar su papel en la sociedad, en la comunidad judía, en la comunidad sanducera, en el Uruguay en general. David era un gestor discreto, un realizador, no un hombre de discursos o tribuno. Su espíritu debe ser respetado.
Por todo esto surge la iniciativa desde la NSI de Montevideo de generar un espacio cada año que, recordando el infortunio y su víctima, trascienda aquella circunstancia para convertirse en otra cosa. No en una historia de persecución y antisemitismo tradicional, sino en una lección acerca de la fragilidad de la convivencia y la carencia de inmunidad ante esta patología denominada crímenes de odio. Este acto, entonces, no es sobre David Frem, sino sobre lo que su asesinato significó y sigue significando para todos los que le sobrevivimos. La historia judía es una historia de persecución mal que nos pese, y al mismo tiempo es una historia de realizaciones. Entonces la cuestión es, ¿qué podemos hacer nosotros, los judíos, para que el odio en este mundo no tanto desaparezca, sino al menos se atempere, se modere, se controle, por nuestro bien, por el de todos los colectivos que lo sufren y por el de la humanidad toda? Desde esta nuestra comarca la respuesta empieza a darse en este acto que juntas todas las instituciones comunitarias replicaremos cada año, una semana después del aniversario de la tragedia, en este mismo espacio. En su concepción interviene un grupo selecto de intelectuales y comunicadores comprometidos, convocados, inspirados e impulsados por nuestro Yanai Silverstein a pensar el espíritu y los contenidos que un evento de estas características debía revestir. He aquí nuestro agradecimiento al licenciado Elías Adler, al comunicador Sergio Borsi, a la escritora y psicóloga Raquel Lubartowski y al publicista Lipe Stein, quienes, junto a Guillermo en el exterior, Rafael y Gabriel Frem, los hijos de David, y todo el equipo de la NSI, liderado por David Telias, fijaron el sentido que habría de marcar este encuentro. Para terminar, solo recordar que el odio que comienza contra los judíos nunca termina en los judíos, porque el antisemitismo no es cuestión de judíos, sino de antisemitas, personas que descargan en otros la responsabilidad de su propio fracaso. El antisemitismo no es un problema solo para los judíos, es un peligro para todos aquellos que aman la libertad y defienden los mejores valores en los que se asienta la convivencia humana. Si en la diversidad todos estamos hechos a imagen de Dios, no hay lugar para arbitrarias exclusiones. Al final de cuentas, estamos todos espejados. Muchas gracias. Gracias, Claudio. A continuación, invito al rabino de la Nueva Congregación Israelita de Montevideo, Daniel Dolinsky, a compartir con nosotros un momento de recordación en memoria de David Frem, Zichrono Livraja. Cuando hablamos de recordar, existen dos miradas bien marcadas. Una, que elige transformar el recuerdo solamente en un ejercicio intelectual, usar la mente. Y otra que intenta ponerle sentimientos, sensaciones. En la primera, aquellos que lo transforman en un ejercicio intelectual eligen solamente evocar y pensar en el recuerdo como un vínculo con el pasado. Pero si elegís ponerle emociones al recuerdo, entonces lo estás transformando en un puente en el presente entre lo que ocurrió en el pasado y el futuro por venir. Cuando en la tradición judía hablamos de lizkor, de recordar, no hablamos de evocar, sino que hablamos de ponerle emoción y sentimiento a lo que nos vincula con los que dejan de estar físicamente junto a nosotros, pero tenemos que elegir permanentemente traerlos y tenerlos presentes en la espiritualidad con nosotros. David partió hacia su morada eterna, pero su mensaje está en nosotros y tiene que ser nuestra responsabilidad y nuestro compromiso todos los días transformar su recuerdo en acciones, no solamente en pensamientos, en acciones. Esas acciones que nos aseguren
que no pueda existir un otro que se levante y elija matar solo porque el otro es un diferente con el que no quiero vivir, como decía David, con el que no quiero convivir. Por eso los voy a invitar a que nos pongamos de pie. Voy a invitar a Rafa Frem, en nombre de sus hermanos y de la familia, para encender una vela. Dice nuestra tradición que una vela presente encendida es el alma de un ser humano, pues esta vela representará la presencia de David junto a nosotros para compartir este acto esta noche. Y luego voy a invitar a nuestro Hazán, Haggai Alfasa, para que con un espacio musical de reflexión nos tomemos un instante para pensar cómo en nuestras acciones cotidianas podemos honrar la vida. יתגדל ויתקדש שמי רבה. ואלמד יברך יותה וימליך מלכותה בחייכון ובימיכון וחיי דכל בית ישראל בעלה ובזמן קריב אמרו יש שמי רבה מברך לעולם ומי אלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתקלב ויתהלל שמי דקדושה בריחו לעילם עם כל ברכתה בשיעתה ובשכתה בנחמתה דאמירם ועלמה ואמרו אמן. יש לומר רבה מן שמיה בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. שלא ייגמר לעולם החול מהים ריש ראש של המים ורק השמיים תפילת האדם החול והים ריש ראש של המים ורק השמיים תפילת האדם אלי אלי שלא ייגמר לעולם החול והים ריש ראש של המים ורק השמיים תפילת האדם החול והים ריש ראש של המים ורק השמיים תפילת האדם. Es turno ahora de la oratoria central. Queremos agradecer profundamente a nuestro orador por su adhesión incondicional a esta causa. El señor Fernando Butazón es escritor, periodista, cineasta y dramaturgo. En su juventud fue guerrillero y vivió exiliado en Chile, Cuba, Suecia e Italia. Fue corresponsal de guerra, director de revistas culturales, de periódicos y de programas de radio en Uruguay y en el extranjero. Fue galardonado con el premio Bartolomé Hidalgo en 2 ocasiones, el premio Florencio de la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay, el libro de oro de la Cámara Uruguaya del Libro,
el premio Morosoli, otorgado por la Fundación Lolita Rubial, y diversas distinciones internacionales por su obra literaria y cinematográfica en Argentina, Costa Rica, Cuba, España y Estados Unidos. Fue también director de promoción cultural de la Intendencia de Montevideo, presidente del Fondo Nacional para la Industria Audiovisual y presidente del Consejo Directivo del SODRE. Hoy, su disertación hablará sobre la banalidad del bien, indiferencia, frivolidad y discurso antisemita. Es un gusto darle la palabra al señor Fernando Butazón. Buenas noches a todos. Autoridades nacionales, autoridades de las organizaciones de la comunidad judía uruguaya, Rafael Fren, familiares de David Fren, jóvenes aquí presentes, amigas y amigos, queridos míos. Aunque resulte obvio, creo que es necesario decirlo. El título de esta reflexión, La banalidad del bien, es una paráfrasis muy utilizada, ¿cierto?, de aquella desconcertante ocurrencia empleada por Hannah Arendt cuando publicó su trabajo sobre el juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén, que ella subtituló Un informe sobre la banalidad del mal. Lo elegí porque en buena medida ilustra algunas de las cuestiones a las que me quiero referir hoy, que tienen relación con la frivolidad en los enunciados, la subjetividad en el proceso de la información, el escaso rigor en el uso de las palabras y en el análisis de los hechos, y también la forma en que muchas personas dan vuelta la cara para no ver los verdaderos dolores de nuestro tiempo. Todo ello está condensado en el subtítulo del libro de Arendt, casi tan infeliz como buena parte de su contenido. Ella, una gran estudiosa del pensamiento, no pudo lidiar con la realidad. Aunque ya bastante se ha polemizado sobre el asunto, hay que decir que esa actitud mantiene una sorprendente vitalidad y, a propósito del tema que nos convoca, merece ser revisada una vez más. Con respecto al libro Eichmann en Jerusalén, solo un breve apunte. Muchos estudiosos se han preguntado durante décadas qué fue exactamente lo que quiso decir Arendt con esa expresión tan original, la banalidad del mal. Yo me he preguntado, en cambio, algo más modesto o menos intrincado: ¿a quién sentó ella en el banquillo de los acusados en el libro que escribió sobre el juicio a Eichmann? En sus páginas se puede leer cómo sentaba en el banquillo al fiscal de la causa y junto con él al primer ministro, Ben-Gurión, al abogado defensor de Eichmann, a los consejos judíos de la Europa ocupada durante el nazismo, es decir, a muchas de las víctimas del Holocausto, y también al por aquel entonces nuevo Estado de Israel. El que salía bastante bien parado en el libro de Arendt era el propio Eichmann, que si era un discapacitado social, que si sufría una anestesia del pensamiento, que si tenía una especie de amnesia moral o hablaba con frases hechas y sin sustancia, que si había leído o no había leído a Kant. Ese mecanismo de modificar el peso de las culpas y hallar grietas originales o cuando menos ocurrentes, existan la misma o no existan, en el caso del pueblo judío se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia, antes y después del Holocausto, y se sigue repitiendo, incluso por parte de algunos judíos, como fue el caso de la propia Hannah Arendt. Pero lo interesante y dramático es que en este Uruguay del siglo XXI también se repite. Las formas cambian, las palabras quizás sean otras,
aunque en el fondo se trata de la misma retórica. La víctima pasa a ser sospechosa y el victimario no es sino el resultado de avatares de la historia y de complejas anomalías personales. El mal no puede tener ninguna arista banal, ni siquiera en lo referido a responsabilidades meramente administrativas o burocráticas. Es probable que sus ropajes, los mantos de realidad con los que se cubren sus verdaderas intenciones, puedan engañar al distraído y mostrar la apariencia de una cierta banalidad. Pero el mal es eso, y nada más que eso, mal. El único sustantivo abstracto que soporta es autorreferencial, maldad. No se puede hablar de la tristeza del mal, ni de la oportunidad del mal, ni de la banalidad del mal. Decir la banalidad del mal es justamente eso, banalizarlo con el lenguaje, que es la forma más peligrosa de subestimarlo. Pero sí se puede hablar de la banalidad del bien, de la intrascendencia, la ligereza, el carácter inerte de ciertas formas de entender y ejercer el bien. Me refiero a esas anodinas formas del cumplido que consisten en compungirse y olvidar. El mal, en cualquiera de sus formas, no se puede hacer o desear siquiera de forma ligera o intrascendente. El bien sí. Y de eso la sociedad contemporánea tiene abrumadoras muestras. El Uruguay las tiene. Esa banalidad del bien, caracterizada por la ausencia de compromiso y el desentendimiento de los problemas comunes, no conoce fronteras educativas, ni culturales, ni sociales, ni políticas, ni ideológicas. Tampoco conoce de fronteras religiosas. El asesinato de David Fren en marzo de 2016 en Paysandú provocó de inmediato, como era esperable, gran cantidad de pronunciamientos, gestos, mensajes y opiniones. Muchos de quienes manifestaron su pesar por la muerte de David lo hicieron con honestidad ante el estupor de lo incomprensible. ¿Cómo es posible que en Uruguay ocurran estas cosas? Era la pregunta recurrente. Cuando se referían a estas cosas, esas personas e instituciones incluso hablaban de manera recatada del antisemitismo criminal de quien empuñó el cuchillo aquel día, aunque no daban cuenta de la presencia de un yihadista entre nosotros. Eran expresiones con un recto deseo de bien, de hacer el bien y de decir el bien. Pero en el fondo esa pregunta, y aún el pasmo que la generaba, resultaba banal. Era una pregunta políticamente correcta y nada más. Para despojarla de su banalidad, había que buscar las posibles respuestas por más desagradables que fueran. Y había que remontarse a otra pregunta mucho más incómoda y quizá inoportuna aún hoy. ¿Por qué no habrían de ocurrir estas cosas en el Uruguay? La judeofobia y la prédica antisemita, alimentadas tradicionalmente de oscurantismo religioso, ignorancia, racismo, teorías pseudocientíficas, prejuicios y mentiras, han estado presentes en nuestro país desde hace muchos años, con distintos aspectos y colores, más solapada en unos tiempos, más explícita en otros. Distinguidos catedráticos las practicaron, y empresarios muy prósperos, y también dirigentes sindicales, editorialistas relevantes y tribunos políticos de primerísima fila. Ellos tuvieron sus seguidores. Hubo, por ejemplo, legislación referida a ciertos inmigrantes, llamados en una primera ley indeseables, que, leídos desde el presente de su texto y su contexto, tuvo claros componentes antisemitas. Hubo periódicos que predicaban esas ideas sin ningún tapujo. Hubo una sociedad uruguaya de eugenesia, biotopología y ciencias afines que propugnó en su momento, y cito, el mejoramiento genético de la especie o la raza.
Algunos eugenistas uruguayos hablaban de la especie humana y otros, más entusiastas, del mejoramiento de la raza. Y hubo también, de forma esporádica, a lo largo de casi todo el siglo XX, episodios desgraciados, desde la prédica pública contra muchos judíos, llamados despreciativamente corbateros y vendedores de chucherías, hasta amenazas, acosos, atentados y actividades diplomáticas. El nazismo primero, la guerra después y el conocimiento de lo que había significado el Holocausto modificaron un poco ese clima social y atemperaron aquellos ímpetus. Pero la semilla estaba ahí. Estas cosas que habían pasado en el Uruguay de los años 30 resurgieron a comienzo de la década de 1960 y en determinado momento llevaron a homicidios y ataques sangrientos perpetrados contra integrantes de la colectividad judía. Y luego ocurrió lo mismo durante la década de 1980. Hay quienes aseguran que los predicadores del mal siempre fueron unos pocos. Es discutible la cantidad, pero en todo caso, por menos que hayan sido, sin duda fueron demasiados. Cuando ocurrió el atentado de Paysandú, hace ya 3 años, un periodista muy notorio opinó, me consta que de buena fe, en un artículo, que el terrorista que ejecutó el crimen de David era, comillas, un loco suelto. Cabe entonces preguntarse, ¿acaso David murió porque en su camino se atravesó un loco suelto? La respuesta es no. David murió por ser judío. Y a los pocos días de aquello, en un editorial, un periódico muy importante indicó que el episodio mostraba un extremo inquietante de la inseguridad ciudadana. Cabe preguntarse, ¿acaso murió David por la inseguridad existente? La respuesta es no. David murió por ser judío. Y en Montevideo, algunos panelistas de televisión señalaron que el ataque tuvo que haber sido el resultado de una ira repentina y ciega. ¿Es que acaso David murió por la súbita ceguera de un desquiciado? No. David murió por ser judío, por su condición de judío. Y esto hay que decirlo con voz fuerte y clara, tal como hicieron las organizaciones judías, ni bien ocurrió el atentado. Pero también hay que decir con la misma claridad que el asesino lo mató porque era un extremista musulmán, porque se había convertido al Islam, se había cambiado el nombre, había ido a orar a una mezquita, había leído el Corán y, según él mismo dijo, Alá le había mostrado el camino. Puede sonar delirante, pero episodios muy similares han ocurrido en otras partes, en París, en Buenos Aires, en Madrid, en Bruselas, en Pittsburgh. Puñaladas, balazos, atropellamientos masivos, bombas, chalecos explosivos. En su momento surgió la duda y la pregunta que yo me atrevo a calificar de uruguayísima. ¿Qué tan musulmán puede ser un maestro de escuela criado en un ambiente laico, educado en el ideal bareliano, que además no habla ni una palabra de árabe, ni sabe muy bien dónde queda la Meca? Ante eso cabe recordar que cientos de jóvenes europeos, la mayoría hijos de familias acomodadas y sin ningún contacto con la cultura islámica, se enrolaron en las hordas de ISIS. ¿Qué tan islamistas podían ser esos muchachos y esas muchachas? Es como cuando Borges compara y se abisma en su poema de la cantidad con las pocas estrellas que hay en el cielo de Concord. Aquí son demasiadas las estrellas. El hombre es demasiado, escribió Borges. Bueno, sobre el alma o la mente o lo que sea que hay dentro de un terrorista islámico, llámese Abdullah Omar o como se llame, podríamos decir lo mismo. El hombre es demasiado. A veces demasiado ingenuo, a veces demasiado malo y a veces demasiado incomprensible. Insondable, como plantea Borges, es cierto, pero no por ello menos responsable de sus actos. No se debe ser complaciente con hechos que agreden de manera tan severa la razón común. Y para ello hay que empezar por no ser complaciente con las palabras que refieren esos hechos. La sobriedad nunca puede estar reñida con el relato correcto de episodios debidamente probados. Acá no se trata de interpretar la historia
los asuntos del pasado, que son siempre debatibles, sino de establecer con rigor los hechos del presente, los que todos vivimos. Esa quizás sea una de las claves de la convivencia, aunque no lo es de la tolerancia. Una dice, la otra calla. Es 1000 veces preferible una convivencia difícil a una tolerancia fácil. Las relaciones humanas, para alcanzar su plena dignidad, deben estar varios escalones por encima de eso que de forma habitual se llama tolerancia. La tolerancia esconde o un equilibrio siempre precario e inestable, o una injusticia básica, una relación desigual de poder. Están los que toleran y los que son tolerados. El tolerante que decide por sí mismo cuándo dejará de serlo, y el tolerado que ruega para que ese momento nunca llegue. La convivencia, en cambio, es un término que propone un vínculo más directo, una interacción que estará marcada no solo por las leyes, sino también por la educación, la cultura y el civismo. Compartimos el aire, el tiempo, la noche. Es un espacio en el que todos interactuamos. Cuando ocurrió el asesinato de David, una parte importante de la sociedad uruguaya respondió con seriedad y contundencia ante aquel episodio que trasladaba, de forma artificial pero sangrienta, el marketing político de la llamada intifada de los cuchillos de Israel al Uruguay, de Jerusalén a Paysandú. Sin embargo, por más áspero que resulte, debe decirse que frente a esa contundencia hubo otra parte de la sociedad uruguaya que no supo, no quiso o no pudo estar a la altura de las circunstancias. Es verdad que hubo varios puntos ciegos en la comunicación social del hecho. Desde quienes con liviandad calificaron el crimen como un mero incidente y lo achacaron al desequilibrio psíquico de un hombre, hasta aquellos que consideraron el notorio y virulento antisemitismo del asesino, predicado a voz en cuello durante más de una década, como una inofensiva patología personal. Así, a la terrible agresión a los derechos humanos que significó el homicidio, debe sumarse la omisión a los deberes humanos por parte de algunos ciudadanos y medios de comunicación. Pienso en el universo mediático uruguayo, incluidas Internet y las redes sociales, esos sitios donde uno puede recorrer a golpes de clic el laberinto del racismo y la xenofobia. Sobre esto en particular quiero subrayar que el carácter en general anónimo de esas prédicas de odio a veces tiende a desdibujar la percepción de su gravedad, pero es al revés. Debería ser doblemente alarmante. Primero porque es justamente ese anonimato, un anonimato que como todos sabemos no es sino una ilusión, el que permite que afloren las expresiones xenófobas y racistas que existen de manera solapada en nuestra sociedad. Y segundo, porque dichas expresiones constituyen la mayoría de las veces un delito, que está claramente definido y penado por la ley, pero que en general no se persigue, salvo contadísimas excepciones. El procedimiento seguido por algunos antisemitas profesionales cuando ocurrió el atentado de Paysandú fue el mismo que siguiera en 1962 Hannah Arendt, aunque bastante menos sutil. Fue una inversión de los roles. David Fred pasó de ser víctima de un ataque terrorista a ser sospechoso de algo, de nada, de cualquier cosa. Se llegó al colmo de afirmar, desde el anonimato de los foros de Internet, y cito, que si era judío podía haberse ido para Israel. Otras personas, con oportunismo político, apuntaron sus baterías hacia el propio Estado de Israel, al que acabaron culpando de forma indirecta del homicidio de Paysandú, el cual no sería más que una expresión exótica, pero expresión al fin, del conflicto entre israelíes y palestinos. A propósito de ese conflicto, hay que recordar que antes del atentado a David, hubo fogoneros, unos anónimos y otros muy notorios, que le dieron durante meses presión a la caldera. Pintadas en las paradas de ómnibus, y no una pintada, sino decenas, amenazas
incidentes en la vía pública, declaraciones y hasta bufandas ministeriales. La guerra entre Israel y Hamas en Gaza fue el detonante. Para unos era motivo suficiente, para otros fue una mera coartada. Se trató de aprovechar la ocasión para atizar el odio contra los judíos. Y hablo con conocimiento de causa, porque aunque yo no soy judío, yo mismo fui una de las víctimas de esos fogoneros. La consigna explicitada en aquellas pintadas repartidas por diversas zonas de Montevideo y Canelones, entre otras, hablo solo de las que yo pude ver, tenía solo dos palabras: fuera judíos. ¿Fuera de dónde? ¿De Gaza? ¿De Cisjordania? ¿De toda Palestina? La respuesta vino en una manifestación en Paysandú que decía: fuera judíos en Paysandú. En una caseta de guardavidas en la Costa de Oro, la pintada era aún más agresiva: muerte a los judíos. Eso fue justamente lo que hizo después el yihadista de Paysandú. La frivolidad con que muchas personas actúan en la vida social, más preocupadas por la cuenta de Facebook que por la educación de sus hijos, es terreno fértil para sembrar mentiras y disparar mecanismos de resentimiento y odio. La asimilación acrítica de informaciones falsas o falseadas ha sido global e imparable. Lo vemos todos los días. Ahora está de moda hablar de las fake news justamente porque el cuerpo social digiere las mismas a gran velocidad y eso preocupa. Pero el fenómeno existe desde hace siglos y los judíos lo han sufrido una y otra vez en carne propia. Si grave es esa frivolidad, llamémosle común y corriente, mucho más grave es la que ostentan ciertos políticos, académicos, periodistas, intelectuales y artistas, quienes son, quieranlo o no, formadores de opinión con una fuerte incidencia en el imaginario ciudadano. En el caso específico de algunos artistas de mucho renombre, además de ser formadores de opinión, son forjadores de conducta entre los más jóvenes. Al prestarse a veces, de forma inconsciente a formar parte de esa cadena de distorsiones, contribuyen a que la mentira se solidifique, permanezca y acabe por salirse de control para descarrilar, en alguna ocasión, en acciones criminales. De modo que está la frivolidad de decir y está la frivolidad de creer. Y con la expansión de las redes sociales está además la frivolidad de repetir, de transmitir y replicar una y mil veces la mentira original, cualquiera que ella sea, desde los grandes asuntos mundiales, como las famosas armas de destrucción masiva que supuestamente había en Irak, hasta pequeños chismes de aldea que no voy a mencionar porque no me parece adecuado. Más grave aún es cuando ese acercamiento acrítico y torcido a la realidad se ve reforzado con una acendrada indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Para enunciarlo con crudeza, a muchas personas no les importó ni les importa lo que ocurrió en Paysandú hace 3 años, porque consideran que sus problemas personales, ya sean reales o virtuales, son los únicos de los que vale la pena preocuparse. La indiferencia, que es hija del egoísmo, acaba por ser la madre de la hipocresía. Pensar una cosa y hacer otra, tener distintas varas para medir las desgracias propias y los infortunios ajenos. Los que por otra parte, como lo ha demostrado la historia 1000 veces, nunca son del todo ajenos. Al respecto quiero repetir aquí unas frases de Elie Wiesel, las que fueron dichas de manera coloquial, como al pasar, durante una entrevista en 1986, pero que suenan tantos años después casi como un rezo ajustadísimo a estos tiempos. Decía Wiesel: lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, es la indiferencia.
Este fragmento del párrafo de Wiesel es muy conocido y ha sido repetido y a veces alterado en muchos idiomas durante los últimos 30 años. Pero curiosamente, la segunda parte del párrafo ha permanecido casi en la sombra, quizá porque interpela y exige compromiso. Dice así: debido a la indiferencia, unos mueren antes de morir. Estar en la ventana y ver a las personas que son enviadas a campos de concentración o atacadas en la calle y no hacer nada, eso es estar muerto. Por supuesto que nadie, ninguno de nosotros, está a salvo de hallarse un día o una noche mirando por la ventana de su casa, quizá confortablemente abrigado y protegido, y ver algún episodio horrible que ocurre allí mismo en la calle. Y nadie está a salvo de quedar paralizado por el miedo o la sorpresa ante eso que ve. De lo que sí debemos ponernos a salvo unos a otros es de ese no sentir del que habla Elie Wiesel, esa banalidad suprema que consiste en compadecernos durante unos instantes y luego encogernos de hombro y proseguir con nuestra vida como si tal cosa, porque al fin y al cabo pensamos que el problema es de otro, que el sufrimiento es de otro, que es el destino de otro que se juega y no el nuestro. Debemos protegernos unos a otros de la tentación de la indiferencia, esa dejadez moral que nos coloca al margen, sin ningún tipo de compromiso con el destino de nuestros semejantes y al final con nuestro propio destino. En sentido general, la sociedad uruguaya no es racista, ni antisemita ni xenófoba, pero hay en ella expresiones fuertes de racismo, de antisemitismo y de xenofobia que son muy preocupantes. Por supuesto que el país no es el mismo de 1930, ni el de 1960, ni el de 1987. Es verdad que desde entonces se ha avanzado mucho desde el punto de vista institucional, que el país cuenta con una legislación potente en estos temas, y que hay mayoritariamente un clima de respeto y consideración, es decir, de convivencia pacífica y civilizada, entre las más variadas manifestaciones culturales, religiosas y filosóficas. Sin embargo, no debemos cometer la imprudencia de considerar que el Uruguay está a salvo de los venenos del odio que se esparcen de nuevo a toda velocidad por la ilustrada Europa y por la no tan ilustrada Norteamérica. No estamos a salvo del racismo, del antisemitismo y de la xenofobia. Las palabras pueden ser poderosas, pero también pueden ser banales expresiones de bien sin ningún compromiso. De nada vale hablar de convivencia si no ponemos en práctica los valores que ella entraña. De nada vale pregonar la solidaridad si nos encerramos en un individualismo egoísta que más que protegernos nos expone porque nos aísla y nos debilita. De nada vale rechazar los crímenes de odio si como sociedad y como personas no somos capaces de rechazar con igual firmeza el crimen y el odio. Amos Oz, quien fue un gran judío y un gran israelí, un luchador por la paz y un hombre de corazón abierto a sus semejantes, escribió en el que acaso sea su libro más estremecedor lo siguiente: nadie es una isla, pero todos somos media isla, una península rodeada casi por todas partes de agua negra y a pesar de todo unida a otras penínsulas. Amos Oz lo dice con belleza. A veces puede parecer que las aguas negras del odio nos rebasan, pero siempre habrá alguien a nuestro lado dispuesto a ayudarnos. Estamos aquí porque hace 3 años un hombre de bien murió asesinado por ser judío. Un uruguayo que fue víctima de un crimen de odio cometido por otro uruguayo. Es mi deseo que la memoria de David Frem nos ayude a pensar más, a querernos más y sobre todo a no permanecer indiferentes detrás de las ventanas. Muchas gracias a todos.
de cerrar, queríamos simplemente decirles que la NSI, la MEBRI y todas las instituciones de la comunidad judía se adhieren a la campaña que desde Organizaciones Judías Internacionales se ha lanzado por el recrudecimiento del antisemitismo en Europa y en Estados Unidos principalmente. Una campaña que se va a hacer a través de las redes, que se denomina Hate Stop Here, el odio se detiene aquí, Say No to Antisemitism, Dino al antisemitismo, y que en este caso los jóvenes de la Organización Sionista del Uruguay están afuera para los que gusten sacarse una foto que luego se subirá a las redes, y bueno, y con eso vamos a colaborar para inundar las redes de esta intención. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Baby, I've been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live